Baltimore Orioles vs Boston Red Sox, predicción de apuestas MLB, 10 de abril de 2024. Orioles en Red Sox, Cole Irvin iniciará por Baltimore. Irvin apareció en 24 juegos en 2023 con una efectividad de 4.42 y un whip de 1.28. El zurdo ponchó al 20.2% con un 6.3% de bases por bolas. La tasa de roletazos fue del 41.4% con 1.28 jonrones permitidos por 9 entradas. En su primera apertura permitió 4 carreras limpias con 3 ponches en 5 entradas en casa contra KC. Kutter Crawford iniciará por Boston. Crawford apareció en 31 juegos la temporada pasada con una efectividad de 4.04 y un whip de 1.11. El diestro tuvo una tasa de ponches del 25.6% con un 6.8% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 34.9% con 1.18 jonrones permitidos por 9 entradas. En 2 aperturas este año permitió una carrera limpia con 12 ponches en 10 y 2/3 entradas. El récord del equipo detrás de Crawford es de 2-9 en casa en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 10.1 unidades. Los Orioles tienen un récord de 24-18 como underdog en la carretera de más 1.00 a más 1.50 en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 11.6 unidades. Baltimore ha obtenido un gran trabajo de su bullpen. En sus 2 juegos contra lanzadores zurdos, los Medias Rojas solo batearon 211. Juega a favor de Baltimore más 1.02. Chicago Cubs vs San Diego Padres, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Cubs en Padres. Kyle Hendricks iniciará por Chicago. Hendricks en 24 aperturas en 2023 tuvo una efectividad de 3.74 con whip de 1.20. El veterano ponchó al 16.1% con un 4.7% de bases por bolas. Los roletazos estuvieron en un 46.3% con 0.85 jonrones permitidos por 9 entradas. En 2 aperturas este año, el diestro permitió 10 carreras limpias con 6 ponches en 7 y 2/3 entradas. Dylan Cease iniciará por San Diego. Cease tuvo 33 aperturas el año pasado con una efectividad de 4.58 y un whip de 1.42. El diestro ponchó al 27.3% con un 10.1% de bases por bolas. La tasa de roletazos fue del 36% con 0.97 jonrones permitidos por 9 entradas. Ha hecho 2 aperturas en la campaña permitiendo 4 carreras limpias con 13 ponches en 10 y 2/3 entradas. El récord del equipo detrás de Hendricks es de 9-2 en juegos diurnos con un retorno de más 8.6 unidades en las últimas 2 temporadas. San Diego tiene un récord de 59-66 contra lanzadores diestros en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 24.3 unidades. Chicago ha estado bateando bien. Juega a favor de Chicago más 1.26. Chicago White Sox vs Cleveland Guardians, predicción de apuestas MLB, 10 de abril de 2024. White Sox en Guardians, Eric Fed iniciará por Chicago. Fed en 27 aperturas el año pasado tuvo una efectividad de 5.81 con whip de 1.63. El diestro tuvo una tasa de ponches del 16.4% con un 10.1% de bases por bolas. Los roletazos estuvieron en un 41.9% con 1.49 jonrones permitidos por 9 entradas. En 2 aperturas este año permitió 3 carreras limpias con 2 jonrones y 11 ponches en 9 y 2/3 entradas. Tanner Bibee iniciará por Cleveland. Bibee hizo 25 aperturas en 2023 con una efectividad de 2.98 y un whip de 1.18. El diestro ponchó al 24.1% con un 7.7% de bases por bolas. Los roletazos estuvieron en un 36.8% con 0.82 jonrones permitidos por 9 entradas. Tiene 2 aperturas en 2024 permitiendo 4 carreras limpias con 13 ponches en 9 y 1/3 entradas. Los White Sox tienen un récord de 64-48 en el under ante un equipo con un buen whip de bullpen de 1.35 o más en las últimas 2 temporadas. Tienen un récord de 27-15 en el under como un underdog de más 1.50 o más en las últimas 2 temporadas. Cleveland tiene un récord de 39-14 en el under contra la división. Chicago está bateando 194 en los últimos 7 juegos, promediando 1.1 carreras por juego. Los Guardians están obteniendo un trabajo élite del bullpen. Juega a favor de Chicago y Cleveland menos de 8.5. Los Ángeles Dodgers vs Minnesota Twins, predicción de apuestas MLB, 10 de abril de 2024. Dodgers en Twins, Bobby Miller iniciará por Los Ángeles.
Miller en 2023 tuvo una efectividad de 3.76 con whip de 1.10. El diestro ponchó al 23.6% con un 6.3% de bases por bolas. Los roletazos estuvieron en un 47.7% con 0.87 jonrones permitidos por 9 entradas. En sus 2 aperturas este año ha permitido 5 carreras limpias con 14 ponches en 7 y 2/3 entradas de trabajo. Chris Paddack iniciará por Minnesota. Paddack ha estado limitado en las 2 temporadas anteriores debido a la cirugía de Tommy John. Tiene una efectividad de carrera de 4.22 en 69 apariciones con 9.2 ponches y 1.86 bases por bolas por 9 entradas. Ha sido afectado por el jonrón en su carrera. Abrió en Milwaukee permitiendo 2 carreras limpias con 2 ponches en 4 entradas. En sus juegos fuera de casa, los Dodgers batean .241. Minnesota está obteniendo un trabajo élite de su bullpen. Su ofensiva ha bateado solo .128 en sus 3 primeros juegos en casa. Juega a favor de Los Ángeles y Minnesota menos de 9. Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas MLB, 10 de abril de 2024. Mariners en Blue Jays, Logan Gilbert iniciará por Seattle. Gilbert tuvo 32 aperturas el año pasado con una efectividad de 3.73 y un whip de 1.08. El diestro ponchó al 24.5% con un 4.7% de bases por bolas. Los roletazos estuvieron en un 41.4% con 1.37 jonrones permitidos por 9 entradas. Tiene 2 aperturas en el año permitiendo 5 carreras limpias con 12 y 2/3 entradas y 15 ponches. Yusei Kikuchi iniciará por Toronto. Kikuchi hizo 32 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.86 y un whip de 1.27. El zurdo ponchó al 25.9% con un 6.9% de bases por bolas. Los roletazos estuvieron en un 39.7% con 1.45 jonrones permitidos por 9 entradas. Tiene 2 aperturas en la campaña permitiendo 3 carreras limpias con 11 ponches en 9 y 2/3 entradas. Los marineros han bateado mejor en la carretera. Toronto batea .210 en sus 5 juegos diurnos. El récord del equipo detrás de Kikuchi es de 22-28 como favorito de menos 110 o más alto con una pérdida de menos 19.8 unidades. El récord del equipo detrás de Gilbert es de 18-8 cuando está alineado entre más 125 y menos 125 en la carretera con un retorno de más 11.5 unidades. Juega a favor de Seattle menos 103.